Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, moradores de mis ondas sonoras en estas bellas tardes noches. Bienvenidos y bienvenidas al episodio del 19 de agosto de 2020 de Morada Noticias. Hoy es miércoles y damos una segunda conversadita a por qué es tan importante acceder al conocimiento y los datos en una democracia y que los gobiernos sean transparentes. Hoy hablando de Ruta N, para terminar el tema de conversación, Ana Cristina Marino. Y nos trae un flashback, un retroceso al pasado, Yorani Alzate, porque nos contará de la situación del barrio San Luis después de 5 años de existencia del tranvía en la Comuna 9, Buenos Aires. Además, vuelve nuestra casa de Andrágora, Lina Castaño, hablando sobre uno de los poetas nadaístas que más aprecio yo, J. Mario Arbeláez. Y chicos y chicas, ustedes saben qué es un luthier. Hoy nuestra editora de Ciudad Sol nos explicará conversando con uno de ellos. Nela y Karen, chicas, ¿qué hay en la cartelera? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola, hola, somos Nela y Karen y hoy les traemos los datos de este miércoles. Amigues, imagínense que el Ministerio de Salud ya le dio luz verde a los cines y los teatros para que abran sus salas. Pero hay una pequeña diferencia en la forma en la que podremos disfrutar de estos espacios. Las salas solo se podrán llenar en un 50% y no vas a poder tener un acompañante a tu lado. No se va a poder comer nada adentro, las puertas y ventanas deben mantenerse abiertas. Antes de entrar, la sala habrá un espacio con lavamanos, gel antibacterial, toallas desechables y otras cosas. Con esas condiciones, creo que ya lo voy a pensar antes de ir a ver una película. ¿Se acuerdan que ayer les contamos que Clara Elizabeth Ramírez Castañeda, la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Alcaldía de Medellín, la acogieron en una fiesta este fin de semana y que por eso renunció a su cargo? Bueno, imagínense que el alcalde Daniel Quintero dijo que sí le aceptaba la renuncia porque él le repitió varias veces que todos sus funcionarios tenían que ser muy responsables y no hacer fiestas. ¿O será no dejarse pillar? Parceros y parceras, ¿ustedes sabían que hay una zona de Medellín libre de coronavirus? Sí, el corregimiento San Sebastián de Palmitas es el único corregimiento de Medellín que no tiene casos positivos y esto se debe a que los habitantes son muy responsables y se toman muy en serio eso del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Amigues, seamos más como ellos, que miren que sí se puede. Imagínense que el expresi Álvaro Uribe Vélez renunció ayer a su puesto en el Senado en medio de la investigación que le están haciendo por los delitos de soborno y fraude procesal, lo que lo tiene hoy encerrado en su casa. Aquí la pregunta que nos queda es, ¿el caso entonces seguirá en manos de la Corte Suprema de Justicia o pasará a sus amiguis de la Fiscalía? Ya que la Corte se encarga de investigar a los miembros del Congreso de la República que cometieron un delito y a renunciar, él ya no hace parte de ese grupo. Y para cerrar, amigues, la carne está cara. El kilo de cerdo está a 15.000 pesos y el de res a 20.000. Por eso les compartimos esta lista de verduras, frutas y granos para ponernos creativos a la hora de hacer el desayuno o el almuerzo. Todo se consigue en la mayorista. El kilo de papa capira está a 1.200. El frijol verde a 1.500. El kilo de plátano a 1.600. La lenteja a 2.800. La arroba de arroz a 36.000. La cebolla a 2.500. El kilo de tomate chonto a 1.800. El aguacate Hass a 3.500. El kilo de banano a 1.400. El limón a 3.000 pesos. El kilo de uyama a 700 pesos. El brócoli a 3.000 pesos. El huevo está entre 280 y 400 pesos la unidad. El maíz amarillo está a 1.600. Y la zanahoria a 1.100 el kilo. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer, martes 18 de agosto de 2020, no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, hoy el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, el SISC, nos reporta una muerte de julio que empieza a ser catalogada como un homicidio.
El domingo 5 de julio de 2020 en la Comuna 4, Aranjuez, en el barrio Aranjuez, fue asesinado Rafael Winston Estrada Ladino, un hombre de 43 años, cuyo cuerpo posteriormente fue encontrado en el río Medellín a la altura del municipio de Barbosa. Y por esto, las autoridades comprobaron que era una persona asesinada en nuestra ciudad el 5 de julio. Con él son 236 las personas asesinadas en este 2020, 236 seres amados que nos harán falta y ciudades posibles que no conoceremos. Por ellos, especialmente por Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, dedicamos un minuto de vida. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. Esta sección existe, chicos y chicas, para que no nos creamos de mejor familia hasta no verlo con nuestros propios ojos y sudar nuestra propia frente. Ana Cristina Marina, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todo el equipo de trabajo, la gente de casa y todas las personas que nos escuchan. Oyentes de Morada, ¿recuerdan el episodio de ayer donde les preguntamos si Ruta N debería compartir sus desarrollos y de qué manera? Esto nos llevó a pensar en cómo sería Medellín si la ciudadanía tuviera la oportunidad de acceder a las propuestas de innovación de Ruta N si utilizaran el código abierto. ¿Pero qué es código abierto? En pocas palabras, una filosofía donde cualquier persona puede usar y acceder a datos disponibles sin tener que pedirle permiso a nadie. Al ser una entidad pública, Ruta N debería tener en su mira este tipo de licencias para la información, porque se supone que todo lo que se cree o se construya en este lugar debe beneficiar a la gente y no a unos pocos. ¿Qué beneficios traería a Medellín que todo el tema de innovación se tocara desde los datos y códigos abiertos? Según María Juliana Yepes, comunicadora social y periodista interesada en ciudadanía digital, los datos abiertos hacen que las personas se animen a participar y que estén pendientes que lo que los gobernantes prometen se cumplan. Lo que es necesario que para proyectos que consideren código abierto y datos abiertos se necesita un proceso abierto precisamente. O sea, el código abierto es básicamente también una filosofía que no tiene que trasciende el asunto de la tecnología, que claro que tiene que ser evidente pues en las formas de programación y desarrollo de sus componentes, pero también debe ser evidente en la manera como se promueven esas iniciativas en los ciudadanos. Entonces, si se genera un proceso abierto, si se prioriza proceso abierto, participativo, de código abierto y de datos abiertos para la ciudadanía, habría más empoderamiento y capacidad de decisión de los ciudadanos sobre los asuntos públicos que nos preocupan y sobre todo el cruce de esos datos, ¿cierto? Porque lo interesante de los datos abiertos no es solamente como mirarlos desde una perspectiva súper especializada de un tema, sino la relación y esos cruces, y eso nos ayudaría a tener planes de desarrollo un poco más acotados y constantes también con el transcurso de los años, porque los gobiernos van pasando de turno, ¿cierto? Y la ciudadanía es la que se queda haciendo seguimiento, y en ese sentido la ciudadanía tendría el conocimiento también a la mano y sabría de manera más enfática pues como cuáles son los proyectos que vienen detrás, que cómo van esos proyectos en su ejecución durante y después de los gobiernos. Amigues, a nivel mundial hay muchos grupos de gente que exige que los gobiernos liberen toda su información para lograr que los procesos sean más transparentes y el ciudadano pueda tener el control o por lo menos apropiarse de lo suyo. Para Julián Andrés Giraldo Hoyos, ingeniero electrónico, el código abierto en Medellín serviría para la innovación,
para la construcción de una base sólida de conocimientos y para la actualización de sistemas que en este momento están acabados. En un ecosistema de una escala no solo pensada como en innovación para crear valor, fortalecer todo como esa base de conocimiento que se requiere pues para usted realmente innovar. Y creo que esta es una apuesta que puede tener, digamos, la administración en términos no solo de datos abiertos, sino de código abierto. O sea, hay una serie de sistemas como trabaja la administración con los que trabaja que son obsoletos, que usan tecnologías de hace 20 años, digamos, que hacen difícil su mantenimiento y que hacen difícil su actualización. Entonces sería interesante que algunos de esos sistemas que nos beneficien a todos pues estén de código abierto y promuevan ejercicios en la comunidad de desarrolladores para fortalecer eso, usar como esa estrategia más para generar ese ejercicio como de educación alrededor de la tecnología. Más en términos de la ciudad, sí sería muy interesante como tomar los sistemas que ya existen o los problemas, digamos, que existen en la ciudad y usar como toda esa red como de formación alrededor de la tecnología para desarrollar entre todos. ¿De qué manera se relaciona Ruta N con este tema? Resulta que desde que salió la noticia de la creación de los respiradores artificiales para pacientes con COVID-19 y fabricados en Medellín, Mauricio Toro, fundador y director de tecnología de Industria San Pedro, uno de los participantes de la alianza InspiraMed, dijo que los planos y diseños del proyecto serían de código abierto para que cualquier persona pudiera descargarlos y construir sobre ellos. Y una dice, genial que la tecnología paisa le aporte a la humanidad, pero no es tan así. Resulta que los ventiladores que están desarrollando InspiraMed están basados en un modelo abierto de este mismo aparato creado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad gringa muy tesa en temas de tecnología. Lo que hace esta alianza, de la que también es parte Ruta N, es adaptar ese diseño estadounidense para llegar a un modo de fabricación de bajo costo. ¿Cuál es la política del código abierto? Que las obras que se deriven o se saquen de otras obras tienen que quedar abiertas, es decir, todo lo que salga de un código abierto debe compartirse igual según una especie de ley de propiedad intelectual internacional llamada Creative Commons. Pero cuando Morada Noticias consultó con Ruta N que dónde estaba el código para nosotros pillarlo, nos explicaron que efectivamente se está buscando liberar el código, pero que esto solo será posible cuando los ventiladores terminen los procesos ante el INVIMA. Ojalá sea para su registro sanitario y no para que terminen vendiendo un conocimiento que debe ser de dominio público. En este momento, los ventiladores ya tienen el aval de nuestro Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para pruebas en seres humanos. Si logran ser efectivos en pacientes COVID, se podrían fabricar estas máquinas para todas nuestras UCI. Pero mientras tanto, toca seguir incomodando a los mandatarios, exigirles que abran y publiquen la información. Después de todo, Daniel Quintero prometió que convertiría a Medellín en un valle del software. ¿Cómo vamos a lograrlo si todo sigue siendo cerrado y sin posibilidades de ampliar el conocimiento de la ciudadanía? Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Yurani Alzate, buenas tardes. Hoy vas a hacernos un TBW, Throwback Wednesday, o esa vuelta al pasado, como se diría en la tendencia de redes sociales, con un seguimiento informativo del barrio San Luis, un barrio que ha sufrido de un proceso llamado gentrificación, que a continuación nos vas a explicar. Bienvenida. Un saludo para ti, un saludo para mi equipo de trabajo, para la gente de casa, para los chicos y para todas y todos los que siguen ahí conectados con este noticiero tan parchado. Comienzo esta sección con una pregunta. ¿Se imaginan donde tuvieran que abandonar sus casas, su territorio, dispersarse de sus vecinos porque un ente de poder como la alcaldía o el metro se equivocó gestionando una obra? Eso es lo que están viviendo desde el 2014 los dueños de las casas con fallas estructurales
sociales causadas por las obras del tranvía de Ayacucho, residentes en el barrio San Luis, Comuna 9, Buenos Aires. Actualmente existe un proceso de expropiación a 27 familias que decidieron irse hasta ese término sin aceptar la enajenación voluntaria, que básicamente significa es que no aceptaron el dinero que ofrece la entidad pública por esa casa, porque según nos indicó Juana Cardona, una de las perjudicadas, como no les ofertaron un precio justo, consideran que esta es la única forma de intentar acceder a una indemnización que les permita tener una nueva vivienda. Parceros y parceras, para contextualizar un poco este tema, les cuento que hace 6 años el Metro de Medellín dinamitó las calles cerca al barrio San Luis con el objetivo de comenzar la construcción del tranvía de Ayacucho. Esa acción dejó aproximadamente 249 casas en las que todos sus habitantes tenían escrituras con aberturas, es decir, rajadas por la cantidad de dinamita que el metro tiró en las construcciones de la obra, y como no tomaron los suficientes correctivos ni colocaron muros de anclaje, no pudieron evitar que las casas se averiaran. Eso fue lo que planteó un estudio de suelos que realizó la Universidad Nacional, donde concluyó que 75 de los inmuebles podían ser reparados, mientras los demás, paila, los tenían que tumbar. Moradores, no se trata de cuestionar los avances en materia urbanística de la ciudad, sino de la arbitrariedad, las injusticias y el desarraigo que conlleva el desarrollo cuando se ejecuta una obra pública, que en muchos casos deja a sus pobladores sin el derecho a una vivienda digna, con el costo social que eso implica en su calidad de vida. Amamos lo que se habita. Por eso Juana nos cuenta en qué va el proceso, ya que es una de las personas que no quiso partir del territorio. Nos niegan el derecho a la vivienda, tenemos que tutelar, ganamos algunas tutelas, y ellos seguían negociando, llevando la gente a la enajenación voluntaria. Ahí fue donde de pronto nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos más unidad. Estamos en ese camino de la pelea porque el ISBIMED dejó vencer los términos de unos avalúos, entonces tenían que volver a hacer avalúos. Nos estaban diciendo como que nos habían hecho una modificación al avalúo de 2 o 3 millones de pesos más, pero está escrito, no porque nosotros sepamos que ese avalúo, esos 2 millones, los cargaron, por ejemplo, a la mano de obra o a la cultura en blanco o al valor del metro cuadrado, y nada de eso, sabemos. Eran unos avalúos que carecen como de una fortaleza técnica. A uno le dicen es que entre más deje la casa sola, más se le va a deteriorar y menos va a valer, pero es un asunto que estaría por pelearse, porque es que nosotros, los habitantes de San Luis, entregamos nuestras casas buenas. Entonces, quien le hizo el daño a nuestro patrimonio era un responsable que se llamaba Metro de Medellín. Moradores, según la cifra del último informe presentado por Medellín Cómo Vamos 2018, en la ciudad hubo 3.699 personas desplazadas por la guerra entre los combos, por el conflicto intraurbano. Pero, ¿saben qué? El desarrollo también hace que la población se vaya hasta la gentrificación, es decir, que parta a otras zonas. Según la Red Universitaria por la Paz, los proyectos urbanísticos desarrollados en Medellín entre 2014 y 2018 obligaron a 5.924 personas a buscar un nuevo lugar para vivir. A eso es lo que le temen nuestros vecinos de la 80 con el proyecto del metro. Pero a todas estas, ¿qué significa desde el ámbito legal que estas 27 familias se hayan ido hasta el proceso de expropiación sin aceptar en primera instancia la enajenación voluntaria? Tienen las de ganar o perder. Esta es Alejandra Galvez Barrera, abogada especialista en Derecho Administrativo. Esta situación con el barrio San Luis, la verdad, yo consideraría que las personas que aún están dando la pelea tienen más que ganar ahí que haciendo ese arreglo que les ofrece ISBIMED. ¿Por qué? Porque de todas maneras, a pesar de que la situación se presentó en ocasión a una obra pública, el interés general sobre el particular, también considero que todas esas cosas el Estado, cuando va a iniciar estas obras, las tiene que prever
prever, tiene que tener un estudio previo de qué situaciones se pueden presentar en ocasión de la obra. Entonces ellos no solo están buscando pago justo de su vivienda, sino que también están buscando la reparación a todos esos daños y todos esos perjuicios que han sufrido a lo largo de estos años, que perfectamente el juez podría entrar a reconocer, pero es una ardua pelea y creo que tienen posibilidades de que el juez reconozca estos derechos vulnerados por parte de la entidad pública. Oyentes de Morada, ¿se imaginan tener más gastos económicos a causa de esta situación? Es decir, pagar servicios en la casa arrendada y en la casa propia, teniendo en cuenta que todos conocemos las denuncias que han hecho muchos usuarios a EPM por el aumento a las tarifas de servicios públicos, pagar impuestos y todo esto que se le cobra a los inmuebles sin estar habitando nuestro lugar, como dice Rubén Darío Montoya, gastos que no se tenían planeados. Mire, yo soy una de las personas que en estos momentos, a mí ni siquiera me han llegado a hacer una oferta de compra, y ellos cuando nos dijeron que salíamos los 8 meses, se comprometieron a pagarnos los arriendos. Sí, eso lo hicieron, pero ya como se fue prolongando en el tiempo, llegó un momento donde nos dijeron que no nos iban a dar el arriendo. ¿Y cómo es eso? Si yo tengo una casa, ¿yo por qué me tengo que ir a pagar arriendo? Si yo tengo mi casa, paguen en mi casa. Digamos, en el momento, ellos sí están cumpliendo con él, pero ahí hay otro grave problema, que para que a nosotros nos cubra, digamos, ese subsidio, nosotros tenemos que ir donde el propietario, asumir la responsabilidad mediante un contrato, y ellos mismos hacen que nosotros vulneremos esos contratos, están dejando que se termine el mes, o sea, acomódese y pague cuando esté vencido el mes. ¿Y qué dice el Metro de Medellín frente a este tema? Parceros y parceras, pues nada, porque nos indicaron que eso ya está en manos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED. ¿Y qué dice el ISVIMED? Bien, gracias. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Aquí está nuestra lectora nadaísta por excelencia, Lina Castaño, para compartirnos un movimiento autóctono de estas tierras. La pueden encontrar en Twitter como @casandrágora. La juventud a secas. La juventud, generación tras generación, impulsando nuevas maneras de conocer el mundo, más allá de las asignaturas que pesan o alientan. Mientras poco y lentamente la educación transforma sus maneras de hacer del conocimiento placer y gozo. Conocer y aprender deberían ser un lugar de encantamiento y no de tedio. La juventud, la rebeldía. ¿Cuál es tu rebeldía? ¿Golpear, patear, destruir, crear, amar? ¿Cuáles son tus asignaturas pendientes? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Te haces preguntas? De J. Mario Arbeláez, Santa Librada College. A Parra, el barrendero. Al profesor Varela, de preceptiva y contraceptiva literaria. A un exrector, Armando Romero Lozano, a su colmillo de erudito. A Buenaventura Enrique, exalumno. Laberinto. En tu piscina me bañé desnudo como un ángel. Burlé la vigilancia del vigilante. Salté la verja, jugué billar en la cantina de la esquina. Asistí a cine a la Alameda. Me paseé por tus corredores como el emperador de Abisinia, por Abisinia. A pesar de que no era bruto, nunca pasé en geometría del 3,1416. Con compañeros diferentes como triángulos semejantes, hicimos fraude en los exámenes isóscel o escalenamente. En las fiestas patrias salíamos uniformados de blanco y yo no portaba la bandera porque estaba mal peinado y pertenecía al escuadrón número 12. Ojo de águila, el bibliotecario vigilaba los libros temeroso de mi cuchilla sobre los desnudos, recortando la hernia de Afrodita o me burlara del Mahabharata. En clases de filosofía me dedicaba al ajedrez y en un lance afortunado les di jaque doble con el caballo al rey y a Parménides, el vicerrector, hacía la ronda por los salones. El vicerrector apuntaba inflexible las irregularidades. El vicerrector era el rector 2 veces. El profesor de química tomaba tinto en un crisol, leía sus noticias en la tabla periódica. Después nos hablaba del hidróxido de cadmio, CdOH2, del electrón borracho, de los que no asistieron a misa el domingo, de la desaparición de un Erlenmeyer, del ultramicroscopio, del cuaderno de notas y de algunos elementos por descubrir.
El profesor de dibujo con su paleta nos explicaba las perspectivas del arte, nos abría todas las puertas para la imaginación, inclusive las puertas de la calle. En el interior de los sanitarios, al lado de otras frases burguesas, leí las primeras protestas revolucionarias. Abajo el estado de sitio. Cátedra libre o muerte. No queremos ir al cuartel. Los de cuarto B son homosexuales. Y como si no tuviéramos bastantes, más libros, menos armas. El profesor de literatura, que no había leído a Jacques Prévert ni a Breton, nos enseñaba a rimar como Fray Luis de León y nos decía que la María era casi una poesía. Le professeur de français prélat de Friggy-Bardot et de l'arrêt dans sa patrie. Voici l'opportunité de lui dire merde. El profesor de historia con su figura de mapa de América nos explicaba sinceramente que no hubo tal decadencia romana, sino más bien una desvalorización del sestercio. Clase de biología. El profesor no encuentra la fórmula en el laboratorio ni en el libro. El profesor ensaya en un tubo la efervescencia de la vida. El profesor espera el resultado de sus experimentaciones. El profesor de urbanidad llegaba puntualmente, pulcramente, no fumaba, tosía, ni gritaba, se iba. El dentista nos sacaba las muelas y dejaba caernos en la ingle trocitos del algodón que él recogía pecaminosamente. El profesor de geografía, Bechualandia, capital Mafeking, Ensenada de Utría, primer productor de petróleo, informe del padre Lebret, hasta la página 40, lo mató un taxi distraído en Cali, Colombia. No lo volvimos a ver más. El profesor de música, una dama. Daba la mala nota, pedagógica, nos daba de dormir en sus conciertos, mostrándonos los muslos fusa a fusa, sostenido a bemol, fa, mi, re, do. El profesor de religión nos exhortaba al arrepentimiento, nos hacía pruebas sobre la existencia de Dios, escuchaba mis objeciones con abatimiento de crucifijo, y a él y a Dios lo salvaba la campana. El profesor de cátedra bolivariana venía envuelto en su everfit como en el manto de Iris. Se separó del cargo cuando se persuadió de que desconfiábamos de su desprendimiento. El profesor de contabilidad es un pequeño asiento en mi memoria. El médico nos examinaba los testículos, nos preguntaba por las muelas podridas, nos entrevistaba el corazón con el estetoscopio y nos recetaba un purgante cada 3 meses. En el recreo nos tirábamos pepas de frutas, pedazos de panela con ganas de matar, lanzábamos los libros de biología, los cuadernos de química contra las paredes para ver si explotaban, quemábamos los almanaques porque nos gustaba el verano, nos entintábamos las manos de saludar, golpeábamos el escroto de los estudiosos, algunos de sexto fumaban marihuana, escondidos en el museo. La enfermera prestaba los primeros auxilios a los que lesionaban jugando fútbol o se daban contra los alambradas de la iglesia. Los vigilantes o los profesores tomaban tinto, mientras se robaban las bicicletas. Francisco de Paula Santander en el patio mayor era entonces una base de béisbol. Durante las sesiones de clausura se entregaban los diplomas a los inscritos en sexto. Había discursos, misa, risa, copas de vino, humo de pipa y cigarrillo fino, premios al mérito. A la asistencia, a la constancia, a la fe, a la esperanza. Alvarado Luis Carlos, aplausos. Acevedo Argemiro, aplausos. Aragón Luis Alfonso, aplausos. Arbeláez J. Mario, aplazado. Santa Librada College, TEA, no atea, 1200 alumnos, pararrayos, 72 salones, discoteca, prestigio nacional, 55 profesores idóneos, secretario, Santa Librada College, yo no te debo nada. Cali, enero de 1960. J. Mario Arbeláez nació en Cali en 1940. Su poesía se destaca por la ironía, el sarcasmo, el erotismo, el humor negro, la irreverencia. Entre sus obras encontramos El profeta en su casa, El libro rojo de Rojas, Mi reino por este mundo, La casa de la memoria, 12 poetas nadaístas de los últimos días, El espíritu erótico, El cuerpo de ella, Nada es para siempre. Ha sido reconocido con diferentes premios. Premio Nacional de Poesía La Oveja Negra 1980, Premio Nacional de Poesía Golpe de Dados 1980,
Premio Nacional Instituto Colombiano de Cultura 1985. Premio de Poesía Instituto Distrital de Cultura 1999. Premio Internacional de Poesía Valera Mora Caracas 2008. Actualmente es columnista de los periódicos El Tiempo y El País de Cali. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. En nuestra sección de placer le damos la bienvenida al luthier Andrés Segura, narrado en la voz de nuestra editora Sol. Gracias por conectarse a este episodio de Morada Noticias de miércoles. Si les gusta este programa, por favor cuéntenle a sus conocidos que existimos, compartan nuestros videos en YouTube y en Facebook o nuestros podcasts de Mixcloud y de iVoox. Estamos en Twitter como @moradanoticias, también nos pueden seguir y además escribirnos sus historias al WhatsApp 350-666-8436. Este programa de hoy finaliza con una invitación de Ciudad Frecuencia para mañana y nuestra canción del día es Mambrú de Meridiano 74. Feliz tarde-noche para todos. Parceros y parceras de Morada, les queremos contar que un luthier o laudero es una persona que construye y repara instrumentos de cuerda, como violines, violas, violonchelos y todo tipo de guitarras. Es esta una de las profesiones más antiguas de la historia que nos rodea. Un luthier, en pocas palabras, es un profesional que al día de hoy sigue creando y reparando las herramientas de los intérpretes musicales. Un luthier, según Andrés Segura, músico, productor e ingeniero de sonido, debe sentirse conectado con la música para poder transformar con sus manos una serie de piezas de madera, metal y cuerda. Oyentes de Morada, nos preguntamos qué llevó a Andrés a ser luthier. El hecho de poder construir, mi propio instrumento, porque solo he construido uno para mí, el hecho de poderlo construir totalmente a mi gusto era lo que siempre me llevaba como a aprender de una cosa y de otra, basándome pues en lo que ya había aprendido en la cuestión electrónica y técnica del mantenimiento. Empecé como a explorar ya lo que iba estudiando y lo que iba aprendiendo en el taller donde estoy actualmente para la construcción pues como tal, y empezar pues como a hacer varios instrumentos pues como para mí, como va a ser mis instrumentos pues personalizados que siempre he querido tener. En el momento va uno, me faltan dos, pero sí, siempre fue esa motivación, como querer tener mis propios instrumentos, el motor de seguir aprendiendo para poder que esos instrumentos fueran lo más perfectos y lo más sonables y bonitos posible. Fuera de tener mucha paciencia, un luthier debe tener conocimientos en disciplinas como la física, las matemáticas y aparte entender y conocer muy bien los sonidos. En Colombia no ha existido una tradición cultural en lutería. Ha sido una práctica que se ha formado de manera silenciosa en el país. Por eso se fundó la Asociación Colombiana de Lutería, que en pocas palabras reúne a los expertos en esta técnica. La lutería se desprende de la carpintería, lo cual te llevaría a tener varios conocimientos en el tratamiento de la madera como tal, saber darle forma, saber pulirla, lijarla, saber escoger los tipos de madera, qué maderas son buenas, qué maderas son malas, y saber pues trabajar la madera como tal, porque la lutería es un trabajo totalmente artesanal que puede depender de máquinas pero también de las propias manos con herramientas manuales. Luego está la parte técnica del instrumento, que es el saber el posicionamiento y medidas de los trastes, dependiendo pues de el instrumento que uno quiera construir. Cada instrumento tiene diferente nivel de medidas en los trastes. El diapasón, que es la parte donde uno toca, tiene diferentes curvaturas, los brazos tienen diferentes longitudes, los puentes, que son los que sostienen las cuerdas, van en diferentes posiciones dependiendo del distanciamiento que uno utilice en los trastes. Entonces es como una cuestión muy matemática en el posicionamiento de cada una de esas piezas para poder que el instrumento suene como debe ser, afine correctamente y dé la entonación correcta. Y luego de esa parte sale ya la parte electrónica. En los instrumentos juega muchísimo la electrónica porque uno tiene que saber dónde ponerlos, qué ponerle. Entonces pienso yo que esos tres conocimientos son como los fundamentales para poder construir un instrumento. Parceros y parceras, curiosamente, la lutería se encuentra
en el catálogo de profesiones, pero ¿saben qué? No existen estudios reglados que se asocien a esta labor. O sea, hay muchísimos cursos de especialización para aprender, pero no hay una titulación como tal. Andrés Segura nos cuenta su proceso para llegar a ser uno de los más reconocidos en la ciudad. Yo principalmente estudié producción musical, ingeniería de sonido desde el 2009 hasta el 2014. En las clases que tenía una clase que era de electrónica, que con el tiempo la basé mucho en electrónica de instrumentos. Me enfoqué mucho en la parte electrónica, pero para instrumentos, porque siempre me había gustado pues como yo mismo organizar pues mis instrumentos, saber cómo funcionaban y todo eso. En base pues a esto empecé pues como organizando mis propios instrumentos y así, y con diferentes personas empecé pues como a aprender la parte de mantenimiento y calibración general pues del instrumento. Así fueron pues como pasando los años, fui aprendiendo toda esta parte hasta que en el 2014 que regresé pues acá a Colombia, decidí como empezar a abrir pues como negocio mantenimiento pues de instrumentos. Con el tiempo cada vez iban llegando pues más clientes, mantenimientos, calibraciones, lo otro. Empezaron a llegar como trabajos un poquito más estrictos, un poquito más complejos. Entonces yo le llevaba los instrumentos a un viejo amigo que actualmente es Guitar Tech de Juanes, y él me ayudaba como con las partes y los trabajos pues como más difíciles y más que me llegaban a llegar a mí para trabajar. Ya me fui como pegando a él por ese lado, fui aprendiendo ya más la parte de lutería, la cuestión de construcción de partes, arreglos pues en pinturas, en maderas y toda esta parte ya un poco más profunda, y de ahí en adelante ya empezamos a cacharrear más como la parte de construcción como tal, y ya hasta el día de hoy. El taller de Andrés queda en San Juan, en la 44 con 94. ¿Y saben qué? Les dejo una invitación cuando podamos volver a abrir las puertas. Estas estarán abiertas para conocer los procesos, las herramientas y todo lo que necesita para construir o reparar un instrumento. Si quieren conocer más, pueden buscarlo por el momento en sus redes sociales como @musicsegura. Gracias por conectarse a este episodio de Morada Noticias de miércoles. Si les gusta este programa, por favor, cuéntenle a sus conocidos que existimos. Compartan nuestros videos en YouTube y en Facebook, o nuestros podcasts de Mixcloud y de iVoox. Estamos en Twitter como @moradanoticias, también nos pueden seguir y además escribirnos sus historias al WhatsApp 350-666-8436. Este programa de hoy finaliza con una invitación de Ciudad Frecuencia para mañana, y nuestra canción del día es Mambrú de Meridiano 74. Feliz tarde-noche para todos. People, el que le habla es el Moicano. Es para hacer la invitación este 20 de agosto a las 4 de la tarde en el streaming de Ciudad Frecuencia y Ciudad Freestyle, donde estaremos presenciando la batalla de gallos más dura del año. 20 de agosto, ya lo saben, pa' que te la vacile y te encadenen el en vivo, para que veas como en la pista siempre sobrevivo y juego vivo, para que veas el acontecimiento, para que veas raperos fluyendo con sentimiento, donde hay gallos fuertes, donde hay puro monstruo, para que llegues al en vivo y levántela por nosotros, que levanten la mano con todos los hermanos, unión siempre libre, venezolanos y colombianos, y ahí la formamos y se extendió fue eso. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Vengo de una patria pátrida que a violencia se aferra. Mambrú quería escuela y lo mandaron a la guerra, a resolver problemas de otros en tierras ajenas que no tienen los cojones de arreglarlos a las buenas. Yo vengo de la misma patria de Mambrú que queda entre Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú. Un paraíso tropical con guerra en su propia selva, que lo único pacífico es el océano a su izquierda. Que añora y critica que la paz a sus tierras vuelva, pero que en lo cotidiano por ella no hace ni. Desde el pueblo se arman ejércitos que no son pa'l pueblo, por intereses externos se matan de duelo en duelo, convocados por necesidad u obligación.
obligación. Son pocos los que en realidad lo hacen por convicción. No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Lo siento, sargento. No tocaré un arma. No tocaré un arma. Mambrú se fue a la guerra y no volvió. Ay, qué dolor, qué pena, qué dolor. Ay, ay, ay. Mambrú se fue a la guerra y no volvió. Ay, qué dolor, qué pena, qué dolor. Ay, ay, ay. Fue así como la niñez con mi patria modificada, y a la fuerza cambiaron libros y juegos por fusiles. No sueñan con Blancanieves, ni Peter Pan ni sus hadas. Piensan en sobrevivir y paso a esquivar proyectiles. Es que vengo de un país distribuido en pocos dueños, donde es duro soñar porque es común aplastar sueños, donde para realizarlos hay que superar la adversidad. No es fácil 100 veces caer y 100 más levantar. Ahí es cuando tu enemigo se convierte en tu contexto, siendo el único que a muchos les justifica el pretexto de meterse en lo que sea y retar las dificultades, sin importar el daño que hagan a sus comunidades. Y no olvido a las personas que pagaron con sus vidas en los campos de Colombia, las ilusiones perdidas. Dicen que es un país que sobrevive de esperanzas, aunque la muerte no canse, la vida tampoco cansa. Mambrú se fue a la guerra y no volvió. Ay, qué dolor, qué pena, qué dolor. Ay, ay, ay. Mambrú se fue a la guerra y no volvió. Ay, qué dolor, qué pena, qué dolor. Ay, ay, ay. Do, re, mi, do, re, do. Mambrú se fue a la guerra pero nunca regresó. En su casa lo lloran todos, vaya qué problema. ¿Qué fue lo que pasó que nunca volvió? Preguntaba su madre. Vivo siempre lo espero, dejando sus sueños y familia atrás, por la obligación de tener que servirle un capataz. Do, re, mi, do, re, do. Mambrú se fue a la guerra pero nunca regresó.